Hola familia, ¿cómo están? Mi nombre es Magdiel Pérez para los que no me conocen y me da mucho gusto poder saludarlos por este medio, poder darles la bienvenida a esta transmisión. Quiero decirles que los extrañamos mucho y que estamos orando para que esto pueda pasar pronto y estamos orando por cada uno de ustedes. Y en esta cuarentena estamos todos cambiando de look, ¿no? Hay unos que se están rapando, otros se están pintando el cabello y como se podrán dar cuenta, yo me estoy dejando crecer la barba. Yo junto con mis dos hijos. Comenta en los comentarios quién crees que le salga más barba. Yo creo que hasta ahorita Lucas lleva la delantera, pero estamos en esto juntos, estamos dejándonos crecer la barba. También comenta ahí abajo si tú también te estás dejando crecer la barba o si te estás cortando el cabello, si te has hecho algún cambio en esta cuarentena. Vamos a estar allí comentando y participando, hacer esto un poquito más dinámico. También quiero animarte a que invites a alguien más a la iglesia virtual. Tú puedes invitar a alguien más compartiendo este link en tu perfil o enviándoselo a algún familiar, algún conocido, algún amigo y de esa manera poder invitarlos a la iglesia virtual. De la misma forma, quiero informarles a los que no sabían que tenemos transmisiones en Facebook de lunes a sábado. De lunes a sábado tenemos 2 transmisiones diarias de 10:30 de la mañana y otra a las 7:30 p.m., donde tenemos tiempos de devocional, donde tenemos peticiones de oración, donde pasamos un tiempo juntos a través de esta transmisión. Y es de bendición para tu vida de lunes a sábado 10:30, 7:30. También los miércoles y los viernes a las 7:30 transmitimos una reunión con tiempos de alabanza, tiempos de adoración y con predicación de la palabra de Dios. Y bueno, los domingos como en este momento, todos los domingos a las 11 a.m. estamos transmitiendo y estamos llevando el mensaje de Dios, estamos llevando tiempos de alabanza, tiempos de adoración, porque la iglesia tiene que seguir adelante, la iglesia tiene que seguir avanzando. Por eso es importante que tú te conectes con nosotros y podamos de esta manera seguir edificando el cuerpo de Cristo. Y bueno, antes de entrar a la palabra de Dios, me gustaría que hiciéramos una oración y le pidiéramos a Dios que Él nos hable el día de hoy, que quite distracciones, que nos permita escuchar su voz. Es bueno ponernos delante de Dios y pedirle todas estas cosas para poder estar más receptivos a su palabra. ¿Qué tal si oramos ahí donde estás? Señor Jesús, gracias, infinitamente gracias por tu gracia, gracias por tu palabra, gracias por lo que has hecho en nuestra familia, lo que has hecho en nuestra vida personal. Somos bendecidos por ti, Dios, y queremos agradecerte eso. También, Padre, pedirte que en esta hora tú hables a nuestra mente y a nuestro corazón, que podamos ser sensibles a escuchar tu voz, que quites toda preocupación, que quites todo afán, cualquier cosa que nos está impidiendo escucharte, Dios, que tú nos purifiques y nos permitas ser receptivos a tu palabra y que no nada más escuchemos, sino que lo llevemos en práctica, Dios. El día de hoy te pido que uses mi vida y que tú recibas toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Y juntos decimos amén, amén. Y bueno, el día de hoy quiero continuar con esta serie de mensajes que hemos estado compartiendo. Y la pregunta de hoy es: ¿quiénes somos? Y esta serie incluye estos mensajes. Y bueno, ya hablamos anteriormente de qué es lo que sabemos
y de la pregunta de qué es lo que hablamos. Y cuando hablamos de qué es lo que sabemos, recordamos que en Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Y luego, ¿qué es lo que hablamos? Efesios 4:29 decía que nuestras palabras, o sea, lo que hablamos, tenían que ser de edificación y de bendición para quienes nos escuchan. Así que hablamos esperanza, hablamos fe, hablamos ánimo, y eso es lo que tú y yo tenemos que estar hablando. Pero hoy quiero platicarles del tema ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y quiero recordarles y quiero enseñar quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Porque en base a quiénes somos es la manera en la que vamos a enfrentar esta situación que estamos viviendo. Porque nuestra identidad define nuestro comportamiento. Y estuve viendo varios artículos sobre cómo distintos países han actuado ante esta pandemia. Y vi un artículo donde decía que los 7 países que mejor han enfrentado esta pandemia es Taiwán, Nueva Zelanda, Finlandia, Japón, Corea del Sur y Alemania. Y cada uno de estos países han tenido distintos métodos, desde medidas sanitarias, estrategias para concientizar. Por ejemplo, Finlandia ha dado un muy buen uso de las redes sociales con distintos influyentes que tienen en ese país para poder concientizar a sus ciudadanos. Otros países estaban dando mucho apoyo en el sector salud. Y Alemania, por ejemplo, Alemania estaba dando un apoyo importante económico donde brindaba a ciertas empresas, a la mayoría de las empresas, ellos les proveían 2/3 de sus sueldos, de sus trabajadores, para que no abundara el desempleo. Al igual que Estados Unidos, sus ciudadanos han recibido ciertos apoyos económicos en este momento. Y todas estas ventajas, tanto en sector salud como económico, que tienen ciertos países, son bendiciones que pueden brindar cierta seguridad o cierto apoyo a sus ciudadanos. Pero tú y yo, no importa en el lugar geográfico donde nos encontremos, porque sé que hay personas que ven esta transmisión y que nos siguen, personas que nos han escrito de Suiza, de Colombia, de Chile, de Brasil, de varias partes. Así que no importa en el lugar que tú te encuentres, hoy quiero recordarles lo que la palabra de Dios nos dice en Filipenses 3:20, donde dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Tú y yo necesitamos recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos. Necesitamos recordar que somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Esto no depende de nuestra ubicación geográfica, depende de quién es nuestro Señor. Porque aun cuando vivimos en un territorio geográfico donde amamos a nuestra gente, donde respetamos y oramos por nuestras autoridades, pero nuestra ubicación geográfica no determina nuestra posición como ciudadanos del cielo, como hijos de Dios. No importa si otros países dan más apoyo o tienen más oportunidades, qué bueno por eso. Pero cuando tú sabes que tu identidad es ser hijo de Dios, eso va más allá de que si eres mexicano, si eres americano, si eres alemán, que si eres japonés. No importa, porque Dios tiene cuidado de ti sin importar dónde te encuentres, porque eres su hijo. Recuerda, somos hijos de Dios. Y para poder entender mejor cuál es nuestra identidad, vamos a leer y vamos a estudiar en la palabra de Dios, en el libro de Efesios, el versículo 10 del capítulo 2, nos va a estar explicando un poquito más y vamos a poder comprender
cuál es nuestra identidad. Y dice el versículo 10, dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que anduviéramos en ellas, a fin de que las pongamos en práctica, dice la NBI. Y vamos a estar estudiando por partes. El inicio de este versículo dice, porque somos hechura de Dios. ¿Qué es lo que somos? Somos hechura de Dios. Hechos por Dios, somos hechura de Dios, no anchura, somos hechura. Y la palabra hechura proviene de la palabra griega poema, que quiere decir obra de arte, quiere decir creación perfecta. Dile al que tienes al lado, soy una obra de arte. Vamos, dile, no te dé pena, dile, soy una obra de arte. Dile, soy una creación de Dios. Entonces, en este versículo quiere decir, o lo pudiéramos leer así, porque somos una creación perfecta de Dios, porque somos una obra de arte. Pero dice, sigue el versículo y dice, creados en Cristo. En Cristo, ahí es donde encontramos nuestra perfección. En Cristo Jesús es donde encontramos nuestra plenitud, porque Cristo Jesús fue quien nos justificó y fue quien nos redimió, fue quien nos hace justos delante de Dios. Por eso es que somos esa obra de arte. La versión Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera y dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Porque mira, todos somos creación de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Pero los que hemos creído en Cristo Jesús pasamos a tener otra identidad. Ya no nada más como creación de Dios, sino que dice la Biblia que por medio de Cristo, tú y yo somos hijos de Dios. Que por medio de Cristo, tú y yo somos bendecidos. Por medio de Cristo, tú y yo somos amados. Por medio de Cristo, tú y yo somos salvos. Por medio de Cristo, tú y yo somos capacitados. Y te pudiera dar más ejemplos, pero me quiero quedar solamente con estos, porque si no, no acabaría nunca. Creo que estos son importantes para este momento que estamos viviendo. Y si nos damos cuenta, aquí podemos ver cuál es nuestra identidad. Así que yo quiero animarte que las circunstancias que estamos viviendo en este momento no determinen quiénes somos, porque Cristo Jesús ya determinó quiénes somos, ya determinó cuál es nuestra identidad. Y si podemos repasar una por una de estas, de nuestra identidad, dice la número 1, que en Cristo somos hijos de Dios. En Efesios 1:5 dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Él nos hizo hijos suyos por medio de Jesucristo. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos. Y lo dice su palabra en Romanos 8:17 y dice, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Esto nos dice que podemos atravesar por sufrimiento, más bien que vamos a atravesar por sufrimiento, pero que estamos destinados a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de Jesucristo somos hijos y somos
herederos. Somos hijos y somos herederos. Y es que uno como padre siempre va a buscar el bienestar de sus hijos. Si tú eres papá, puedes estar de acuerdo conmigo que siempre buscamos lo mejor para ellos. Uno como padre nunca va a querer dejar a sus hijos. Uno como padre siempre va a querer ayudar a sus hijos. Uno como padre siempre va a querer proveer a sus hijos, no importa la edad que tengan. De hecho, a veces entre más crecen, más dependen de uno. No sé por qué sucede así, pero a veces sucede así. No sé si has llegado, ya que eres adulto, has llegado a casa de tus padres y lo primero que dice tu mamá es que si ya comiste y que si estás comiendo bien. O sea, siempre están preocupados por nuestro bienestar. Y fíjate, la palabra de Dios dice en Mateo 7, dice el capítulo 7, versículo 11, dice, si ustedes que son malos, hablando de nuestra condición pecaminosa, dice, ustedes que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, con mayor razón, Dios, su Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a quienes se lo pidan. Y entonces, Dios siendo tu Padre, no te va a desamparar. Si tú, siendo padre, procuras a tus hijos, Dios, siendo padre, procura todavía más a sus hijos, que somos nosotros. Él sabe perfectamente lo que necesitamos. Y esto es importante destacar, porque si fuera por nuestros hijos, ellos no vuelven a ir a la escuela nunca más. Están contentos con esta cuarentena, que no están yendo a la escuela. Si fuera por ellos, no regresan a la escuela. Si fuera por ellos, ellos se desvelarían como se están desvelando todos los días. Si fuera por ellos, ellos comerían puras cosas que no los nutren lo suficiente. Pero, ¿qué hace un papá? Un papá le da a sus hijos lo que necesitan, no lo que quieren. Lo que necesitan, no lo que quieren. Y es lo mismo que hace Dios nuestro Padre. Él como nuestro Padre nos da lo que necesitamos, no exactamente lo que queremos. También una cualidad de un padre es que un padre también corrige. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Un padre corrige. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos 12, 7 al 11, dice, Dios los ama y los corrige. Dios los ama y los corrige porque son sus hijos. Porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Así que qué bueno que Dios nos corrige. Tú puedes saber si eres hijo o no hijo, si Dios te ha corregido, si Dios te está corrigiendo. Versículo 9 dice, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre, que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. Versículo 10. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. El versículo 11 dice, desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Creo que en estos momentos Dios nos está enseñando y nos está corrigiendo sobre muchos de nuestros malos hábitos y de nuestro mal manejo de nuestro tiempo. Creo que Dios está corrigiendo en estos tiempos, en esta temporada, nuestro orden de prioridades. Como creo que nuestro orden de prioridades está siendo corregido, como poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, como aprender a depender de Él, aprender a tener más fe, poner a la familia por encima de los afanes
y concentrarnos en lo eterno más que en lo pasajero. Creo que Dios nos está corrigiendo. Y como leímos en el versículo 11, si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Así que yo te quiero animar a que aprendamos a vivir como hijos de Dios. Dios nos está corrigiendo para que aprendamos a vivir realmente como sus hijos, que así como somos herederos de su gloria, también aprendamos a recibir su corrección. Yo te animo a que en este tiempo tú leas la palabra de Dios, tú organices tus horas del día y separes tiempo para leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un instrumento que Dios usa para corregirnos. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3:16, dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo deben vivir. Así que leyendo la palabra de Dios, tú y yo somos corregidos y somos guiados para la vida que debemos de llevar. Así que separa tiempo para ser corregido por medio de la palabra de Dios. Y número 2, vamos a la siguiente fase. Número 2, en Cristo Jesús, nuestra identidad en Cristo Jesús es que somos bendecidos. Tú y yo somos bendecidos. Efesios 1:3 lo dice de esta manera. Y dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. O sea, hermano, que en Cristo Jesús tú y yo somos bendecidos. Dile al que tienes al lado, somos bendecidos. Vamos, dile, somos bendecidos. Aun cuando no lo veas tan bendecido, tú dile, somos bendecidos. Dile por fe, somos bendecidos, somos bendecidos. Y es que saben, las bendiciones de Dios no están limitadas solamente a cosas materiales. A veces creemos que si podemos comprar ciertas cosas es que eso demuestra que somos bendecidos. A veces creemos que dependiendo nuestro estado de cuenta en el banco es dependiendo la bendición que tenemos. A veces creemos que si tenemos las cosas de moda, los lujos, eso demuestra bendición, pero la verdad, el ser bendecido no está solo basado en lo económico. Claro está que Dios sí bendice nuestra economía, pero hay algo más valioso que eso. Tú y yo podemos sentirnos bendecidos por la familia que tenemos. La familia que tenemos es una muestra de la bendición de Dios. Todos los días que tú despiertas, Dios te ha bendecido. Si tú ahorita ahí en tu lugar puedes hacer esto, puedes respirar, eso significa que Dios te ha bendecido, que Dios te está bendiciendo. Y lo más importante, dice el versículo 3, que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y esa bendición espiritual es que Jesucristo entregó su vida por ti y por mí, y gracias a eso, por medio de Cristo, podemos tener comunión con Dios. Podemos entrar hoy confiadamente hasta la presencia de Dios y poder hablar con Él. Eso es de alguien bendecido. Poder entrar hasta la presencia de Dios y hablar con Él, eso es algo de un bendecido. A veces nos sentimos importantes o privilegiados porque podemos hablar con personas importantes o con personas influyentes, pero realmente somos más que bendecidos cuando podemos hablar con Dios. Y en Cristo Jesús, Él hizo posible que tú y yo podamos hablar con Dios. En Cristo Jesús somos bendecidos. Así que recuerda, tu nacionalidad no define tu bendición. Si tienes mucho o tienes poco, no define tu bendición. Los kilos extra no definen tu bendición. Amén, amén. Eso no define tu bendición. Nada puede cambiar tu posición en Cristo Jesús, donde dice que eres
que somos bendecidos. La identidad que Cristo nos ha dado es de una persona bendecida. Así que vivamos en esa identidad y no dejemos que las circunstancias nos digan quiénes somos, sino que recordemos que nuestra identidad está en Cristo Jesús. Y de esa manera vivamos como alguien bendecido. Vivamos como alguien bendecido. Además, por si ocupas más pruebas de la bendición de Dios, mira lo que dice Romanos 8:32. Romanos 8:32. En este mensaje vamos a leer mucho acerca de Romanos 8. Y dice, Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así que también nos dará junto con Él todas las cosas. La prueba más contundente de que Dios no te va a dejar, de que Dios no te va a desamparar, es que si Él ni siquiera nos negó a su Hijo para ese perdón de nuestros pecados, Él no nos va a negar otra cosa que necesitemos. Si Él suplió nuestra necesidad de salvación por medio de Cristo, Él va a suplir nuestras necesidades. Salmos 37:25 lo dice de esta forma y dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así que somos bendecidos en Cristo Jesús. Número 3, en Cristo Jesús somos amados. Primera de Juan 4:9 dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En eso se manifestó el amor de Dios para con nosotros. Así que tú y yo somos amados por Dios. Si tú te has sentido deprimido, si te has sentido solo, si has sentido que nadie te ama, hoy quiero recordarte que Dios te ama, que Él no te ha dejado, porque Él nos ha amado, como dice su palabra, con un amor eterno. Jeremías 31:3 lo dice, con amor eterno te he amado. Dios no nos ha dejado de amar, y como Dios nos ha amado con un amor eterno, no hay nada que pueda limitar o pueda separar del amor de Dios para con nosotros. No hay nada que nos pueda separar de su amor. Tú tienes que sentirte una persona amada, porque mira, Romanos 8, volvemos a Romanos 8, 35 al 39. Vamos a leerlo de esta manera y dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Esta parte me encanta, lo voy a volver a decir. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno nos pueden separar del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que en Cristo Jesús encontramos que somos amados por Dios. En Cristo Jesús somos amados por Dios y nos ha amado de tal forma que nada nos puede separar de su amor. Nada. Esta cuarentena no nos separa del amor de Dios. El coronavirus no nos separa del amor de Dios. La crisis económica no nos separa del amor de Dios. Ningún tipo de problema ni de circunstancia nos separa del amor de Dios. Así que no te sientas solo, no te sientas sola. Dios está contigo porque no hay nada que te puedas separar de su amor. Tú eres amado por Dios. Di conmigo, soy amado por Dios. Tú eres alguien especial.
Tú eres alguien valioso, ¿sabes? Si un día tú quieres saber cuánto vales, tú voltea a ver la cruz. Porque en la gracia de Jesucristo encontramos nuestro valor. Él lo entregó todo por ti y por mí porque nos amó. Así que nadie ni nada robe tu identidad. Tú eres amado por Dios. Tú eres bendecido por Dios. Tú eres hecho su hijo. Tú eres... Tú has sido capacitado por Dios. Dios a ti te ha salvado en Cristo Jesús. Tú gozas de toda esta identidad. Y vamos a la número 4. Dice que en Cristo Jesús somos salvos. Primera de Juan 3, del 1 al 2, dice: miren con cuánto amor, otra vez, con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conoce a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. En este versículo podemos leer varias partes de nuestra identidad que hemos estado repasando. Somos hijos, somos amados y somos salvos, que esperamos el regreso de Cristo. Si este fuera el fin de los tiempos, si Cristo viniera, tenemos que estar seguros de que tú y yo somos salvos. Necesitamos estar preparados como iglesia y poder entender nuestra identidad como salvos por medio de Cristo. Y yo sé que este tema de la venida de Cristo a veces causa como que cierto miedo, ¿no? Pero es una realidad. Cristo va a venir. Cristo va a venir por nosotros. Cristo va a venir por su iglesia. O a lo mejor nosotros vamos primero con Él. Pero pase lo que pase, tú y yo tenemos que saber que somos salvos gracias a Cristo, que somos salvos en Cristo Jesús. Tú y yo somos salvos. Mira, Romanos 8, otra vez vamos a Romanos 8, ahora al inicio, el versículo 1 al 3 dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. No tienen idea cuántas personas me han escrito diciéndome que les da miedo que Cristo venga y que ellos se queden. Que son muy pecadores y que les da miedo que si Cristo viene ellos se van a quedar. Y en otra ocasión te voy a hablar un poco más de este tema. Pero lo que sí quiero dejar claro es que si tú perteneces a Cristo Jesús, dice el versículo, que ya no hay condenación. No hay una condenación para ti si perteneces a Cristo Jesús. Dice, si seguimos leyendo el versículo 2, dice: porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha librado, o los ha libertado más bien, del poder del pecado que lleva a la muerte. Fíjate, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. O sea, si fuera por la ley de Moisés, que era la ley que nos regía antes, tú y yo definitivamente no podíamos salvarnos por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero dice, checa esta buena noticia, dice: así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros los pecadores, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Qué padre, qué buenas noticias estas. Así que tú y yo vivimos en un cuerpo de naturaleza pecaminosa débil, como lo acabamos de leer. Pero a pesar de esto, el pecado, gracias a Cristo, no tiene dominio sobre nosotros, no tiene poder sobre nosotros, no puede condenarnos por lo que Cristo hizo, por el sacrificio perfecto que Él hizo. Así que lo que necesitamos realmente es ponernos a cuentas con Dios, es pedirle perdón
y pedirle que Él te ayude a comportarte como un hijo de Dios. Si tú te has sentido pecador últimamente y dices, ¿sabes qué? Me da miedo que si Cristo viene me quedo. Simplemente ponte a cuentas con Dios. Habla con Él, pídele perdón y pídele que te ayude a vivir como un hijo de Dios. Pero tienes que estar seguro que no hay condenación para ti. Tienes que estar seguro que tu identidad es de una persona salva. Tu identidad es de que eres salvo. En Cristo Jesús somos salvos. Así que ya puedes respirar. Somos salvos en Cristo Jesús. Que nadie te condene. Somos salvos en Él. Y número 4 y último. Dice que en Cristo Jesús somos capacitados. Filipenses 4:13 es un versículo que muchos conocemos, muchos lo hemos hasta posteado, lo hemos puesto en stickers y es cierto, el versículo Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto habla de que Dios nos ha capacitado en Cristo Jesús para poder hacer todas las cosas. Dice Romanos 8:37 que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que en Cristo Jesús tú y yo podemos salir adelante de esta situación. Hoy quiero decirte que Cristo Jesús te ha capacitado para salir adelante de esta situación, porque he leído y he escuchado que esta situación ha sido la peor pandemia de la historia, que ha sido lo peor que le ha sucedido a la humanidad. Pero sabes, en realidad no es lo peor que ha vivido la humanidad. Y te voy a pasar un video donde podemos encontrar las peores situaciones que le ha tocado pasar a la humanidad. Las 5 peores plagas que ha afrontado la humanidad. La peste negra es la pandemia más mortífera de la historia. Ocurrió durante la Edad Media entre 1347 y 1353 y se calcula que solo en Europa murieron 25 millones de personas. Comenzó en Asia y se propagó a Europa a través de las rutas comerciales y por barcos. Fue iniciada por una bacteria que transmitían las pulgas y las ratas. La llamaban peste negra por los síntomas: fiebre de más de 40 grados, tos con sangre, sangrado por la nariz, aparición de manchas negras en la piel y gangrena. La viruela, uno de los virus más mortales y peligrosos de la historia de la humanidad, erradicado gracias a la vacunación en 1980. Aunque sus primeros brotes datan del año 10.000 a.C., su peor epidemia fue en el siglo XVIII en Europa. El 30% de quienes la contraían murieron debido a las altas fiebres, la deshidratación y otras complicaciones de salud. Luego, durante la conquista de América, fue el virus que más ayudó a diezmar a la población indígena. Se cree que en total mató a más de 300 millones de personas en toda la historia. La vacuna se creó en 1796 y hasta 1958 los países se pusieron de acuerdo para una campaña de erradicación conjunta que dio frutos. VIH. El virus de la inmunodeficiencia humana es otro de los más mortíferos de la historia reciente. Ha matado a más de 30 millones de personas y, a pesar de que se han desarrollado varios tratamientos, sigue siendo un peligro. Pasó a los humanos a través de los simios africanos a mediados del siglo XX y desde entonces se transmite por vía sexual. Pero la comunidad médica no lo descubrió sino hasta los años 80. A diferencia de otras infecciones, el VIH ataca el sistema inmune y lo deja debilitado, lo que permite que se agraven y expandan otras enfermedades o infecciones. Además, como se transmite sexualmente, ha estado rodeado de mitos y quienes lo sufren deben enfrentar muchos prejuicios del resto de la población. Ébola. El primer brote de ébola se dio en 1976 y comenzó simultáneamente en Zaire, hoy República Democrática del Congo, y Sudán, en África. Se cree que el virus pasó a los humanos a través de los murciélagos de fruta y fue tan letal que el 40,4% de las personas que lo adquirían se morían. Debido a la gravedad de la enfermedad, muchos infectados temían reportar los síntomas por miedo a que los aislaran o segregaran de su comunidad, lo que agravó las cosas. El virus llegó a 9 países y terminó matando a 13.500 personas. Se contagia al tener contacto con la sangre, secreciones u otros líquidos de personas infectadas y sus síntomas son terribles: vómitos incontrolables, dolor de cabeza,
diarrea con sangre y sangrado por la nariz y la boca. Además de esa primera epidemia, han habido otros brotes en ese continente. Coronavirus, COVID-19. La actual pandemia es una de las que más impacto ha generado en los últimos años. A pesar de que su tasa de mortalidad de 4,1% es baja comparada con otros, nunca antes se había visto un virus que paralizara al mundo por completo y que mandara ciudades enteras en Europa, Asia, Nueva Zelanda y América Latina a cuarentena. Hasta el momento y con la pandemia en curso, hay más de 200.000 infectados y casi 9.000 muertos, siendo los países más afectados China, Italia, España y Francia. Se cree, además, que hay muchos más casos porque en el 80% de las personas infectadas no se presentan síntomas. Como podemos ver, no es la peor situación que hemos vivido. No es la peor situación que como humanidad hemos enfrentado. Lo que pasa es que ahora, por medio de las redes sociales, el internet, las comunicaciones, se expande la noticia más rápido y pueden llegar a generar más caos. Pero la razón por la cual te paso este video con estas cifras y estas tragedias es para demostrarles que anteriormente ya hemos salido adelante, que Dios ya nos ha ayudado en situaciones similares o hasta en situaciones más graves. Dios ha demostrado estar con nosotros, así que con estos datos quiero comprobarte que Dios nos ha capacitado para poder salir adelante. Ya nos ha capacitado anteriormente y nos sigue capacitando para poder salir de situaciones como esta que estamos viviendo. Así que podemos salir adelante de esta situación porque somos capaces en Cristo Jesús. Él nos hizo con capacidades, Él nos hizo con talentos, Él nos dio capacidades para que tú y yo las desarrollamos, para que tú y yo podamos multiplicar los talentos que Él nos ha dado. Y en estos tiempos tenemos que echar mano de esas capacidades que nos van a ayudar a salir adelante de esta situación. Hay potencial en nosotros que Dios ha puesto. Él ya te ha capacitado para salir de esta situación. Mira, no creas que el coronavirus pescó desprevenido a Dios. No creas que Dios ha de decir, híjole, ahora cómo van a salir de esta si cuando creé a fulanito no le di lo suficiente para enfrentar esta situación. No creas que Dios va a decir, híjole, ¿cómo le va a hacer la empresa de tal persona? ¿O cómo le va a hacer la economía de tal persona? ¿O cómo le va a hacer la salud de tal persona? Si cuando yo lo creé no contemplé que iba a enfrentar algo como el coronavirus. No, nada que ver con eso. Dios ya sabía que tú en el 2020 ibas a enfrentar esta crisis, ibas a enfrentar esta problemática, ibas a presentar esta pandemia y Él te creó con lo suficiente para salir de esta situación. Él te creó para que tú puedas salir adelante. Y de eso te voy a estar hablando más a detalle en el siguiente mensaje. De hecho, realmente este mensaje nació de esta enseñanza, pero primeramente tenía que recordarles quiénes somos, cuál es nuestra identidad, porque así es como funcionan las cosas en el reino. Según las Escrituras, primero Dios nos define quiénes somos y después nos define el para qué somos quien somos. Fíjate. Cuando leímos en Efesios 2:10, que es nuestra enseñanza principal de hoy, dice, porque somos hechura de Dios y somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esto, si tú checas el orden de este pasaje, es muy contrario a lo que nos dice el mundo, es muy contrario a lo que estamos acostumbrados, es muy contrario a lo que la sociedad nos dicta. Porque la sociedad dice que de lo que haces define quién eres, de lo que tienes define qué eres. Pero el reino de Dios no es así. El reino de Dios primero te dice quiénes somos y después el qué hacemos. Primero nos enseña quiénes somos en Cristo Jesús y después nos dice el para qué, nos dice la acción. Somos hechura de Dios, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto nos demuestra que tu trabajo, nuestra profesión no nos define. Tu trabajo es un medio, pero no es el fin. Tu nacionalidad no te define.
tú antes de ser maestro, antes de ser ingeniero, antes de ser licenciado, antes de ser obrero, antes de ser mexicano, americano o tailandés, antes de eso eres hijo de Dios. Así que si quieres que tu vida sea significativa, debes tener claro en qué estás basando tu identidad. Y tenemos que fundamentarnos en Cristo. Tenemos que fundamentarnos en Cristo, porque tus esfuerzos por progresar se frustrarán si no te puedes ver como Dios te ve. Si no te puedes ver como Dios te ve, siempre vas a pensar que no puedes, siempre vas a pensar que nadie te quiere, siempre vas a pensar que tu salvación está en peligro, siempre vas a pensar que hay personas bendecidas, pero tú no eres una persona bendecida. Si no te ves como Dios te ve, no vas a poder y vas a sentirte frustrado todo el tiempo. Porque ¿cómo es como Dios nos ve? ¿Cómo Dios te ve? Cuando Dios te ve a ti y a mí, Dios nos ve a través de Cristo. Así que acuérdate que en Cristo Jesús tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo somos bendecidos. Tú y yo somos amados. Tú y yo somos salvos. Tú y yo somos capacitados para salir de cualquier situación. Así que recuerda, tú y yo podemos salir adelante porque tú y yo somos de Cristo Jesús. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y haces conmigo esta oración? Señor Jesús, gracias, Padre, porque tú nos has amado. Gracias porque tú nos has hecho tus hijos. Gracias porque tú nos has salvado. Gracias porque tú nos has bendecido. Y gracias porque tú nos has capacitado para salir adelante de cualquier situación. Gracias por esos dones, esos talentos que has depositado en nosotros, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a seguir desarrollando lo que tú has depositado en nosotros, a poder desenterrar los talentos, a poder desenterrar esas capacidades que nos van a ayudar, Señor, a seguir adelante. Te pido, Padre, que tú traigas en este momento, Señor, esa paz y ese descanso que alguien está necesitando. Que tú en este momento, Padre, por medio de tu Espíritu Santo puedas hacer sentir a aquella persona que no se siente amado, pueda sentirse amada. Que tú puedas quitar de esa venda de los ojos a alguien que no se siente bendecido y pueda darse cuenta de las riquezas de bendición espiritual que tú has derramado sobre él, porque es tu hijo. Si alguien se siente huérfano, se siente desamparado, pueda sentir en este momento ese abrazo de papá que consuela, que conforta y que dice que todo va a estar bien, que papá está en control. Que pueda sentir, Señor, que su salvación está segura en Cristo Jesús. Si tú te has sentido muy pecador últimamente, si tú has dicho, ¿sabes qué? Yo me he apartado de Dios, yo he hecho cosas que no le agradan. Pide perdón en este momento a Dios. Dile, Señor, perdóname por mis culpas, perdóname por mis pecados. Yo hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador y deposito toda mi fe y toda mi confianza en el sacrificio de Cristo Jesús, que hoy me da salvación. Recibe salvación y siéntete como alguien salvo, porque nuestra identidad es que somos salvos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos salvos. Nada ni nadie te puede condenar cuando tú pones tu confianza y toda tu fe en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra que nos instruye, nos corrige y nos guía a cómo podemos vivir. En el nombre de Jesús oramos en amén y amén.